Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con una planta. Esta se llama clorela. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. El término superalimento hace referencia a un alimento que es saludable y altamente nutritivo, pudiendo incluso prevenir o mitigar determinadas enfermedades. Clorela, un género de algas verdes unicelulares, es un superalimento del que los medios informan cada pocos años porque tiene el mayor contenido de proteínas, ácidos nucleicos, clorofila y vitamina B12 de cualquier especie del mundo vegetal. También es rico en 8 de los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo, así como en fibra dietética, luteína, vitamina B9, carotenoides y ácidos grasos poliinsaturados. Pero ¿sabías que la clorela es una campeona oculta entre los productos de exportación de Taiwán? Las algas verdes han existido en la Tierra durante miles de millones de años. Pero sorprendentemente, no fue hasta 1890 que la clorela fue descrita por primera vez para la ciencia por el microbiólogo holandés Martinus Beijerinck, quien encontró la clorela vulgaris en el agua de un lago. Esta microfita, planta microscópica que vive flotando en el agua, fue posteriormente domesticada por la humanidad, iniciando su fantástico viaje hacia ser identificada como un superalimento. Se ha visto como un recurso alimentario sustituto en un mundo amenazado por la escasez de alimentos, un alimento saludable nutricionalmente completo, un ingrediente para los alimentos de los astronautas y un posible reemplazo futuro de la proteína del pescado. Además de producir aceites de algas veganos, ácidos grasos omega 3 como DHA y EPA, las algas verdes se utilizan actualmente para fabricar biocombustibles de algas, baterías de algas, materiales de embalaje comestibles e incluso fachadas generadoras de energía para edificios. Estos múltiples usos indican que las algas verdes acuáticas microscópicas que han desempeñado un papel importante en la evolución de la vida en la Tierra también son muy valiosas para la humanidad en el presente y en el futuro. El cultivo de algas verdes en Taiwán comenzó en la década de 1960 y más tarde, con la ayuda de la asistencia técnica de Japón, Taiwán se convirtió en un importante exportador de la clorela. En su apogeo, más de 30 empresas producían clorela en masa en Taiwán, proporcionando el 90% del suministro mundial, e incluso en 2006 el 80% de la clorela del mundo se exportaba desde Taiwán. Hoy, después de 6 décadas de cambios en la industria, los principales países exportadores son Taiwán, China, Alemania, Japón e India. Según las estadísticas publicadas en marzo de 2023 por el Departamento de Tecnología Industrial del Ministerio de Asuntos Económicos, las exportaciones de algas verdes de Taiwán en 2022 ascendieron a 928.56 toneladas métricas, lo que representa el 45,5% del total mundial, lo que significa que Taiwán tiene la mayor cuota de mercado en el mundo. Mientras tanto, las cifras publicadas por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Productos de Cereales de China indica que en el 2021 el valor total de la producción de clorela en Taiwán fue de unos $700 millones.
En la actualidad, Taiwán tiene 5 o 6 empresas que producen algas verdes en masa, de las cuales la más antigua es Taiwan Chlorella Manufacturing Company, o TCMC, fundada en 1964. Cuando TCMC comenzó, reclutaron al Dr. Yoshiro Takechi, director del Instituto Tokugawa de Investigación Biológica de Japón, para venir a Taiwán para ayudarlos a seleccionar cepas de clorela y mejorar su tecnología de cultivo limpio. Aunque los científicos japoneses conocían desde hace mucho tiempo el valor nutricional de la clorela y habían realizado muchos años de investigación sobre su cultivo, el clima más frío de Japón hacía difícil el cultivo de algas verdes e imposible hacerlo durante todo el año. Cuando descubrieron la abundante luz solar, el clima favorable y el fácil acceso de agua pura y no contaminada de Taiwán, supieron que habían encontrado un lugar adecuado para cultivar clorela, dice Elena Song, directora de investigación y desarrollo de TCMC. Al principio, toda la clorela producida por TCMC se exportaba a Japón, porque Japón ya tenía un mercado bien desarrollado para el producto y mucha gente era consciente de los beneficios de consumirlo. Más tarde, a medida que la clorela evolucionó hasta convertirse en un superalimento mundial, los consumidores de muchos países reconocieron la alta calidad de las algas verdes producidas en Taiwán y sus rigurosos estándares de seguridad alimentaria, así como el entorno del cultivo ideal y pristino, y actualmente se puede encontrar productos de clorela taiwanesa en más de 30 países. Y estamos de regreso y les cuento que al principio la clorela se cultiva como un grupo de células en una placa de Petri en el laboratorio, donde requieren luz a las 24 horas del día y una temperatura de 4 grados. En 2 semanas, una sola célula se dividirá una y otra vez para formar más de 1.000 millones de células, afirma Song. Las algas verdes que se venden en el mercado como alimento saludable se componen principalmente de clorela microscópica con un diámetro celular de solo 2 a 8 micrones. Se necesita un microscopio con un aumento de al menos 600x para ver claramente las células individuales de clorela y el proceso de división celular. Para observar los orgánulos dentro de las células se requiere un aumento de aproximadamente 1000x. La clorela debe transferirse continuamente entre diferentes recipientes durante el proceso de cultivo, desde una placa de Petri a un tubo de ensayo y luego a matraces pequeños y grandes, hasta que después de 21 días se transfiere a un estanque al aire libre para continuar con el cultivo. Estos estanques al aire libre son muy poco profundos, solo entre 35 y 45 centímetros de profundidad, para permitir que todas las células de las algas queden expuestas a la luz solar para que puedan realizar la fotosíntesis. Para lograrlo, el agua de los estanques se agita continuamente mediante brazos mecánicos. Los estanques más grandes tienen 45 metros de diámetro. Y en este punto del proceso de producción, el número de células de algas individuales en un estanque de este tamaño ha alcanzado unos 2.4 billones. La recolección de clorela puede comenzar después de 8 semanas, momento en el que se filtra el agua y se eliminan las impurezas mediante separadores centrífugos. Luego las algas se deshidratan a 300 grados, se trituran hasta convertirlas en polvo y se convierten en tabletas o cápsulas. Hoy en día, todo el mundo utiliza básicamente los mismos pasos en el cultivo de clorela, pero tenemos requisitos de control de calidad adicionales. Cada año, periódicamente,
Enviamos muestras a los laboratorios de investigación de alimentos de Japón para realizar pruebas y confirmar que no hay contaminación con metales u otras impurezas, afirma Son. Además de realizar investigación y desarrollo sobre el uso de clorela como alimento saludable, TSMC también ha trabajado activamente con el mundo académico con la esperanza de desarrollar otras aplicaciones beneficiosas para las algas verdes. Los principales proyectos han incluido la investigación colaborativa en los primeros días con el profesor Iwao Umezawa del Instituto Kitasato de Japón para investigar las posibles propiedades antiinfecciosas y anticancerígenas de un polisacárido ácido, CLO-A, que se encuentra en la clorela. Un estudio de 1980 sobre los efectos de la clorela sobre los niveles de colesterol sérico en ratas, realizado con el Hospital Universitario Médico Chung-Shan y el Hospital Universitario Nacional de Taiwán. Un estudio de 2008 sobre la capacidad de los péptidos de la clorela para reducir la presión arterial, realizado con el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Nacional Oceánica de Taiwán, y un estudio de 2018 sobre los efectos de la suplementación con clorela sobre el daño muscular en atletas inducido por ejercicios de resistencia, en colaboración con la Universidad Médica de Taipei. Entre las investigaciones en 2009 se realizó un estudio especialmente interesante. En 1998, Taiwán había experimentado un brote generalizado de enterovirus entre los niños. En aquel momento no existía ningún medicamento específico para tratar el enterovirus, lo que generó alarma pública. Wu Chang-yer, distinguido profesor y presidente del Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Nacional Oceánica de Taiwán, recuerda, el enterovirus 71 no tiene membrana celular, por lo que el etanol era ineficaz y lo único que podíamos utilizar para matar el virus era lejía. Sin embargo, esto fue muy perjudicial para los niños pequeños. En 2009, TSMC le encargó a Wu que realizara un estudio y descubrió que los extractos de polisacáridos de la lechuga de mar Ulva latula puede inhibir la infección por enterovirus 71, un hallazgo que una vez más atrajo la atención generalizada sobre las algas verdes. Por otro lado, en la década de 1970, como parte de su floreciente programa espacial, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos llevó la clorela al espacio para probar su potencial como fuente de alimento, para generar oxígeno mediante la fotosíntesis y para tratar los desechos humanos. En ese momento, los ingenieros ambientales de los Estados Unidos, que utilizaban algas verdes en el tratamiento de aguas residuales, se dieron cuenta de que el metano producido por la fermentación del efluente podría ser una excelente fuente de energía renovable, lo que inspiró a muchos estudios adicionales por parte de una variedad de partes interesadas. Además, dado que la creciente población mundial sigue presentando un peligro de escasez de alimentos, un equipo de investigación de la Universidad de Queensland de Australia ha calculado que si se pudiera desarrollar suficientes granjas de algas en el océano para el 2050 para suministrar el 10% de los alimentos humanos, esto podría compensar el déficit de producción de alimentos en los 110 millones de hectáreas de tierra cultivada del mundo. Sin embargo, el contenido de proteínas de las algas es solo el 30%, por lo que algunas personas creen que la clorela, con un contenido de proteínas del 60%, podría desempeñar un papel fundamental a la hora de proporcionar la cantidad adecuada de proteínas. Ha sido un gusto para mí poderlos acompañar este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que tienen una cita aquí el próximo lunes. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.